Bueno, no es Senegal la única región del mundo donde la situación parece empeorar. Estos son disturbios también en Kosovo, en los Balcanes. En las últimas semanas hemos visto disturbios en el norte de esta región, en una zona donde la mayoría de la población es serbia. Estos serbios han boicoteado las elecciones municipales que han tenido lugar, de manera que muy poca gente fue a votar, apenas el 1%. No obstante, se celebraron y fueron elegidos alcaldes albano-kosovares, minoría en ese área, pero que sí fueron a votar. Bueno, un aumento de la tensión en un país que desde que se independizó en los años 90 ha estado vigilado por las tropas de la ONU y de la OTAN. Por cierto, esta independencia no ha sido reconocida por nuestro país, por España. Bueno, pues han llegado tropas turcas que tratan de evitar nuevos enfrentamientos. Vamos a echar un vistazo al mapa, tanto a Kosovo al sur, para mostrarle entre Kosovo y Serbia cómo está situada ahora mismo, cómo se está produciendo esta situación. Bueno, aquí tienen Serbia, justo debajo esta región de Kosovo, que se independizó, aunque no todos los países la han reconocido, y dentro de este país de Kosovo, esta zona norte. Todo esto formaba parte de la antigua Yugoslavia. De hecho, Kosovo era una parte de Serbia en su momento, lo que pasa es que poblada por mayoría de albaneses. Pues bien, se independizó unilateralmente, con mucha discusión internacional, con la guerra de los Balcanes entre medio, y la ONU aceptó finalmente esa independencia. La propia Serbia, Rusia, España, muchos países latinoamericanos nunca han aceptado ese estatus. Dentro de Kosovo, el norte, es la mayoría serbia donde estamos hablando que se han producido estas elecciones y donde se están produciendo ahora mismo los problemas. Como esos disturbios han ido a más, para ayudar a los soldados de la OTAN, se ha llegado de Turquía otros 350 soldados para sofocar las protestas. Actualmente, la Alianza Atlántica cuenta con casi 3.800 efectivos en la región. También un convoy militar cargado de material se dirige a este país por tierra. Aunque a esta hora la imagen será, como pueden ver, en Leposavić-Bekan, localidades del norte, y es bien distinta a las de la semana pasada, donde los disturbios se apoderaron de las calles. Ahora aparentemente reina la tranquilidad dentro de un ambiente tenso. Por si la situación vuelve a torcerse, centenares de soldados están también vigilando esta zona. Es por orden de Serbia, es lo que decía el primer ministro de Kosovo en el Parlamento, refiriéndose a los disturbios en el norte y culpando directamente a sus vecinos. El presidente de ese país intentaba explicar a la oposición lo que está ocurriendo. La semana pasada, este primer ministro se reunió con líderes de todo el mundo para dar su versión. En esa región, en la convulsa ciudad de Leposavić, se dio esta imagen de tropas de la OTAN vigilando el ayuntamiento. Una situación complicada que no sé si tiene fácil arreglo. Desde luego fácil no será, esperamos que arreglo sí. Fernando Cocho es analista de inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Robert, un placer estar contigo esta vez. Igualmente, Fernando, ya vemos que las heridas de la guerra de los Balcanes tardan en cicatrizar, sobre todo en esta zona, porque bueno, se da esa circunstancia que es muy difícil. Dentro de un país que se ha autoproclamado independiente, una zona donde la mayoría de la población es de otro país. Correcto, además es un tema que ya lleva latiendo desde la caída del Imperio Austrohúngaro. Imagínate cuánto tiempo lleva esto. Perdón, y es un tema que es no solo difícil de resolver, sino que es irresoluble. Porque la antigua Yugoslavia lo que hizo, igual que la Unión Soviética, era dividir las diversas etnias, poniendo minorías étnicas en todos los territorios, para así evitar que hubiera una unificación étnica o cultural y poder evitar así una independencia de cualquier territorio. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Serbia, evidentemente, tiene a su minoría étnica en el norte de Kosovo y, evidentemente, no va a permitir que no tenga una independencia administrativa que en el futuro se pudiera anexionar con Serbia. Es prácticamente eso. Y en otra parte, Kosovo, que no se ha independizado solo porque ha querido, sino porque ha sido ayudado por Estados Unidos, básicamente, a pesar de que a Estados Unidos igualmente les insta a negociar con los serbios, pues ahí está, intentando formar un país que pudiera penetrar en la Unión Europea y pudiera penetrar en el futuro de la OTAN. Dos cosas son imposibles
puesto que no se puede admitir a ningún país que tenga un conflicto étnico, llamémoslo así, o cultural dentro de la Unión Europea ni dentro de la OTAN. Y en eso está Kosovo, intentando llegar a un acuerdo administrativo con Serbia, con los serbios, del norte, y veremos si lo consiguen o no. El tema es que si consiguen esa independencia administrativa y se logra la paz, el siguiente paso que los serbios han declarado es el desgajamiento de esa zona de Kosovo para unirse a Serbia, como es su deseo desde el principio de los años 90. Por tanto, es una resolución prácticamente imposible. Claro, una solución, o por lo menos que contente a todos, es prácticamente imposible. Bueno, todo este conflicto parte de unas elecciones municipales, en la que, claro, los serbios no participan y, lógicamente, si ellos no participan, los alcaldes que son elegidos son albano-kosovares. Lo que ocurre es que ha votado apenas un 1% de la población, Fernando. Correcto. Ha votado un poquito más, un 2,6%, pero igualmente es irrisorio. El problema está en que, claro, las elecciones son legales, la elección es legal de esos alcaldes, pero no están amparados por la ciudadanía. Por tanto, imaginemos que en España hubiera un 95%, 96% de abstención en cualquier elección municipal, nacional o autonómica. ¿Qué implicaría? Implicaría que el 95% de la población no apoya ese gobierno, aunque sea legítimo. Por tanto, a partir de ahí lo que hay es un conflicto administrativo, un conflicto político que no tiene solución más que generando unas nuevas elecciones en las que tras un pacto administrativo pues concurran la mayoría por lo menos hasta un 46,7%, 48%, que es lo que la ley kosovar pide para que una votación sea reconocida de manera unilateral, ¿no? Y por otro lado, Kosovo es un país que, como bien decías, no ha sido reconocido por todos los países. Aquellos que tengan conflictos culturales, étnicos o de separatismo, pues no han reconocido a Kosovo, porque eso implicaría reconocer que hay una segregación por parte de un país, Kosovo, de lo que antiguamente era Serbia. Y eso implicaría, por ejemplo, en el caso de España, que a lo mejor pues muchos pensarían que puede hacer lo mismo el País Vasco o Cataluña. Claro. Por tanto, España no ha reconocido a Kosovo, como otros países que tienen problemas también con diversas partes de su territorio, pues no lo han reconocido. Solo Estados Unidos, en virtud de intereses políticos nacidos de la guerra de Kosovo, de su época, ¿no? La guerra de Bosnia-Herzegovina, y que en su momento beneficiaba para dividir a Serbia, y ahora no les beneficia, como únicos aladrides de apoyo a Kosovo, que Kosovo esté en conflicto. Pues ahora les piden que negocien con el norte serbio, dado que Serbia ya va por un camino más democrático que antes. Claro, de hecho, no es la ONU quien está, por ejemplo, ahora tratando de pacificar este territorio, sino es la OTAN, que lo que ha hecho además es enviar un contingente de soldados turcos. Yo no sé si esto es echar más madera al fuego o no. ¿Tú crees que efectivamente servirá para aplacar los ánimos? Servirá para controlar y que no haya disturbios graves o conflictos graves o ataque a alcaldes o a esa minoría albano-kosovar que en estos momentos administrativamente está en el poder. El tema está en que, como bien dices, son miembros de la OTAN, no son soldados de la ONU, no es tropa de interposición. Por tanto, las reglas de enfrentamiento no son de la ONU, son de la OTAN. Y las reglas de enfrentamiento de la OTAN en un conflicto pues son totalmente diferentes. Eso demuestra que la Unión Europea en su momento no estaba unificada y tampoco la ONU aceptaba esa decisión de declaración de Kosovo como país independiente y, por tanto, no avaló el que llevaran los cascos azules. Y por otro lado, esas tropas están ahí desde la época, prácticamente con relevos, desde la época de la guerra de Bosnia-Herzegovina. O sea, estamos hablando de hace 91, 92, 93 y estábamos hablando de un conflicto latente que muy difícilmente va a resolverse. Por vía pacífica solo hay una solución: elecciones, secesión administrativa, que no van a permitirse. Y por otro lado, si no, volveríamos a entrar no en un conflicto de guerra civil, porque no hay fuerza suficiente por parte de los serbios, pero sí que a lo mejor un apoyo, una resistencia y obstaculización administrativa por parte de los serbios del norte, apoyados evidentemente por Serbia, que no olvidemos es un aliado tradicional, no solo cultural, sino ideológicamente de Rusia. Bueno, pues hay otra patita más para la situación geoestratégica ahora que tenemos en Europa y en todo el mundo. Fernando, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.